Ok, vamos a comenzar esta predicación que la titulé Servirle al Señor, y vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 25. Y esto es lo que nos enseña Jesucristo, no el hombre. A Él tenemos que imitarlo, ¿sí? Si queremos servirle a Él tenemos que imitarlo, no al hombre, ¿sí? Porque el hombre es el que te va a ir desviando del plan y del propósito que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Y es Jesús el que nos guía, el que nos corrige, el que nos prepara, nos instruye, ¿sí? Para terminar, ahora sí, a llegar a un buen término, ¿sí? En las manos de Jesús vamos a llegar. Si no estamos en las manos de Jesús, aunque estemos sentados y metidos en una iglesia, nada va a acontecer. Sí, es Mateo capítulo 20, versículo 25. Y dice la palabra de nuestro Señor: Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que aquí en la tierra los presidentes, los gobernadores, ellos tienen el control, ¿sí? O sea, un gobernante siempre está a la cabeza, ¿sí? Y tiene bajo su autoridad a toda la nación, a los gobernadores, a los presidentes y al pueblo, ¿sí? Entonces esto es lo que le estaba hablando Jesús a sus discípulos, ¿sí? Entonces lo espiritual no es nada se compara a lo natural, que es hablándolo humanamente, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos manejan las cosas conforme las conciben, ¿sí? Y nuestro Señor no es así. Él las estableció a través de la sabiduría y de su inteligencia, y están establecidas en su palabra. Y esa es la que nos va a guiar y nos va a regir aquí en este mundo. No es lo que los gobernadores o los presidentes municipales hagan, no. Vamos a obedecerlos, pero nosotros siempre estamos apartados, porque nosotros tenemos una autoridad que es suprema y que es superior a lo que está aquí en este mundo. Y sobre Él es el que nos vamos a dirigir, porque Él es el que nos va a encauzar para llegar a ese plan y ese propósito que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Dice el 26, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor. O sea, le estaba diciendo a los discípulos, si tú quieres ser el mayor, tú tienes que ser el que va a servirle a todos, ¿sí? No se trata de que yo estoy aquí, no. Si yo quiero ser el mayor, yo soy el que les tengo que servir a todos. Y no va a ser aquí, va a ser allá en el cielo, donde Dios nos va a coronar, como Él ya tiene preparado y establecido, ¿sí? Cuando estamos aquí queremos que todos nos sirvan. O sea, no queremos ni mover las manos, nada más estar hablando. ¿Y para qué? ¿Sabes qué? Pues ahora te necesito para que me apoyes esto. Necesito para que hagamos esto. ¿Y tú? ¿Qué es la persona que está hablando? Esas personas son personas controladoras, ¿sí? Porque tenemos que mostrar la humildad de Jesucristo, nuestro Señor. Y yo tengo que poner el ejemplo de hacerlo para que enseguida sean también los que van a servirle para la obra, lo mismo que estoy haciendo yo, ¿sí? Que vean el testimonio, no nada más de palabras, ¿sí? Porque hay muchos que nada más hablan y no hacen nada, ¿sí? Y esto es lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? El que quiera ser el más grande tiene que ser el que le sirva a todos. Porque no es conforme a lo que en el mundo se establece, es conforme a lo que está establecido en el reino de los cielos, ¿sí? Por eso Jesús le estaba diciendo, aquí los reyes, o sea, ellos tienen bajo sujeción o bajo autoridad a sus súbditos, a sus colaboradores. Pero en el reino de los cielos no es así. Si tú quieres ser el mayor, tú tienes que servirle a todos. Y tienes que ser testimonio y ejemplo de que realmente estás haciendo las cosas que son gratas delante de nuestro Señor. No nada más con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. ¿Cuál es tu testimonio?
¿Realmente le estás sirviendo a nuestro Señor? ¿O te estás sirviendo de nuestro Señor? Porque hay muchos que están aquí y se están sirviendo de nuestro Señor. Están hablando y predicando para hacerse ricos. ¿Por qué? Porque tienen una mente corrompida y para todo quieren. ¿Sí? Diciendo que Jesús no nos enseña eso. Lo que nos pide es nuestro corazón. Nuestro Señor es lo primero que nos pide, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón está el resentimiento, está el rencor, está la amargura, está el odio. Y por eso te pide que abras tu corazón para que Él entre y Él empiece a obrar y a trabajar, a desarraigar lo que tú ya no puedes hacer. Porque Él va a hacer lo imposible y tú vas a hacer lo posible. Lo que esté bajo tu posibilidad, tú tienes que desecharlo. Y ya lo que sea imposible para tu persona, es donde Jesús va a empezar a trabajar y obrar. ¿Sí? Dice el 27, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Esclavo o servidor de los demás. ¿Sí? Todos queremos ser lo primero, pero no queremos hacer nada. ¿Sí? Todo queremos que nos hagan. Y siendo que nosotros no somos nada. Simple y sencillamente nada más somos otro miembro más del cuerpo de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Y dice su palabra que Él no hace excepción de personas. Ni yo soy más que tú, ni nadie somos nada. Todos somos iguales ante su trono de la gracia. La diferencia es que el ser humano se ha encargado de tomar y hacer niveles de personas, de clases sociales. Y eso es del mundo, eso no es de Jesús. ¿Sí? Porque aquí en el mundo hay clases sociales. Hay pobres, hay de medianos, y hay ricos, hay millonarios, y hay multimillonarios, y hay archimillonarios. Aquí hay clases. ¿Sí? En el reino de los cielos no es así. Dice su palabra que Él no hace excepción de personas. ¿Sí? Todos somos igual para Él. Y de esa manera tenemos que concebir las cosas que Él nos está hablando y enseñando. Dice el 28, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino, ¿sabes qué? Ahora, Pedro, tráeme esto, hazme esto. No, Él fue un testimonio vivo. O le dijo, Juan, ahora tráeme esto, o me voy a dormir aquí, tráeme el agua, tráeme comida. No, mi amado. Él nos enseña en su palabra cuál fue la función que vino a desarrollar aquí en la tierra para nosotros imitarlo a Él. ¿Sí? No para que hagamos lo que queramos, porque el mundo hace lo que quiere. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia que va a haber de nosotros como cristianos a los que están en el mundo, si realmente estamos haciendo lo mismo que están haciendo ellos? Tiene que haber un cambio, ¿sí? Una regeneración, una restauración, ¿sí? Una manera de pensar diferente, de hablar diferente, de caminar diferente, ¿sí? Para hacer un testimonio que sea grato delante de los hombres y delante de nuestro Señor. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para hacer la voluntad del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Ya no para hacer lo que yo quiera. Y así es como debemos de caminar nosotros como cristianos y como hijos de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que están ocultas dentro de la misma iglesia, que no es la luz, es Satanás mismo que está manipulando a la iglesia, o a los que se dicen ser cristianos, que están viviendo y caminando en el engaño. Y es triste que el día de mañana nuestro Señor Jesucristo le diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Sí. Aunque están metidos aquí adentro, tenemos que entender que aquí adentro está la cizaña y están los lobos rapaces. También está el trigo, ¿sí? Pero nuestro Señor primero va a separar el trigo y después cortará la cizaña y la echará al fuego, ¿sí? Por eso no todos los que están son, no, mi amado, ¿sí? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y de eso tenemos que aprender nosotros, ¿sí?
No de estar, no, ya pasamos un trance, ya pasamos por ciertos lugares, ya nos dimos cuenta, ya visualizamos lo que hay. Ok, hay que tomar nosotros el compromiso tal y como es. ¿Sí? Para hacer la diferencia y que vean un cambio de un antes y un después de lo que Jesús hace cuando está uno en sus manos. Si Él no nos tiene en sus manos, nada va a pasar. Nada va a cambiar de nuestras vidas. Pero si el alfarero tiene el barro en sus manos, Él le va a dar la forma, Él le va a dar el diseño, Él le va a dar el molde que tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso lo tenemos que tener seguro. Vayamos al Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Y miren lo glorioso de nuestro Señor que hace en la vida de en cada una de las personas que hacen lo correcto. ¿Ya lo tienen? Dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra. Está hablando de nosotros. ¿Eres fiel o eres infiel? Si eres una persona infiel, eres una persona que no está apta. ¿Sí? Dios elige la fidelidad, porque Él nos enseña que Él es fiel y Él es siempre fiel. Y así como Él es fiel para ser imitadores, tenemos que ser fieles. Para imitarlo a Él tenemos que ser fieles. ¿Sí? Entonces dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo, con un propósito. ¿Sí? Él te está examinando y está viendo si eres fiel o eres infiel. Si no eres fiel, no vas a habitar con Él, ni vas a estar con Él. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Y la decisión es hasta aquí y hasta aquí. Romper todo lo malo y empezar a hacer lo bueno. Para mostrar la fidelidad de que realmente anhelamos y queremos ser como Él, imitadores de su Hijo Jesús. Porque en vano va a ser estar sentado en una silla. Por eso hay multitudes que tienen años y años y años y no cambian. Y la causa por la cual no cambian es porque no han entendido el plan y el propósito por el cual nuestro Dios, que es el Señor, nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. A tener una relación, una comunión es para aprender del Maestro de Maestros, para obedecer y hacer lo que Él nos está enseñando y demandando. Esa es la función que nos corresponde a nosotros, de obedecer lo que Él nos está enseñando. Y la función que le corresponde al Maestro es enseñarnos. O sea, cada quien tiene que tomar su compromiso para que todo vaya avanzando y creciendo. Para que habiten conmigo, solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. No todos. Hay multitudes que están sirviendo. ¿Para qué están sirviendo? Si son infieles. Y nada, pero no, pues yo estoy sirviendo en la iglesia tal. Yo estoy sirviendo. ¿Pero qué? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu verdadera relación? ¿Cuál es tu testimonio en tu casa, en tu trabajo, donde estás? ¿Realmente estás mostrando que eres un servidor de Jesús? ¿Que le eres fiel? Sí. Porque el que le es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. ¿Sí? Y Él es fiel a su palabra. Y eso es lo que nos enseña nuestro Señor, que nosotros tenemos que atesorar su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la causa por la cual Él nos rescató? Para tener comunión con sus hijos. ¿Para seguir haciendo lo que estábamos haciendo en el mundo? Eso no es así. Y es el engaño más grande de Satanás ahora en día en las iglesias, ¿sí? Que viven una vida light. ¿Sí? Aquí es todo o no es nada, ¿sí? Porque nosotros somos una fuente. ¿Eres de agua dulce o eres de agua salada? Si eres de agua salada no sirve para nada, porque el agua salada no sirve para dar vida. El agua dulce sí te da vida, ¿sí? Aunque dejes de comer 2 o 3 días y estás tomando, te sustenta, porque nuestro cuerpo está compuesto por la mayor cantidad de agua, que es el 70-80%. ¿Sí? Pero toma agua salada
te va a dañar, te va a perjudicar. Y nosotros tenemos que ser esa fuente de agua dulce para dar vida, para dar esperanza, para dar palabra de fe, para ser servidores de Jesús, no servidores del hombre. ¿Sí? Siempre Jesús es el que debe estar por delante de nosotros. Y siempre tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesús de Nazaret. De conducta intachable, o sea, sin mancha y sin arruga. ¿Sí? Intachables. ¿Sí? Que se cuidan, que se protegen, que se aman. ¿Sí? Que dejaron el mundial, que dejaron el libertinaje, que dejaron todo. ¿Por qué? Para seguirlo a Él. Porque aquí no hay de dos. Jesús nos enseña a través de su palabra que el que no toma su cruz y lo sigue, no puede ser su discípulo. Si tú no tomas tu compromiso y lo sigues, tú no puedes servirle. Aunque aquí en la iglesia, por decirlo un ejemplo, si yo estoy aquí, yo le digo, no, yo te necesito para que sirvas aquí. ¿De qué te sirve si no le estás agradando a Dios? Esto no funciona así, mi amado. Dios sabe tu vida. Dios conoce tus entradas, tus salidas, de igual manera las mías. Pero así es tan astuto Satanás, que hoy en día se ha infiltrado y está trabajando dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque abrieron puertas. Y cuando Él entra, no te creas que se va a salir así, por salirse, no. Tenemos que pelear y guerrear la buena batalla para reprenderlo en nombre de Jesús y que se salga de nuestro entorno. Porque la lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, con espíritus inmundos y malignos. Y cuando tú abres las puertas y toman el control de tu persona, no te van a dejar. ¿No? ¿Sí? Porque vas a ser esclavo del maligno, o eres esclavo de Jesús. Entonces tenemos que tener muy sensible nuestro sentir, para poder discernir todas y cada una de las cosas que Satanás quiere infiltrar dentro de nuestro hogar. ¿Sí? Si nosotros no nos metemos a la oración y no nos metemos a la palabra, vamos a estar dormidos. Y una persona dormida, cualquiera va a llegar a robar. Y te hablo de lo espiritual, no te hablo de lo físico. En la medida que tú te metas en lo espiritual a través de... No hay nadie quien llegue a tu casa. Dios mandará un vallado de ángeles que cuiden y velen tu hogar, que cuiden y velen tu familia, tus hijos. Eso es lo fundamental que debe de haber en la vida de cada uno de nosotros. Que así como alimentamos nuestro cuerpo, así hay que alimentar nuestra alma. Dice el 7. Esta es la respuesta. Dice, jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad, con mentiras, porque el padre de la mentira es Satanás. Jesús no miente, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jamás dice, y si dice que jamás es jamás. Por eso tenemos que entender bien lo que nuestro Señor nos está enseñando y demandando. Nosotros somos los que te vamos a tomar la decisión. Él nomás nos está enseñando y tú tomas la decisión. ¿Sí? De obedecerlo o seguir tal y como estás. ¿Sí? Él no te va a obligar. ¿Sí? Él no obliga a nadie. Todo tiene que ser por voluntad propia. ¿Sí? Porque la salvación es personal. No te va a estar ahí obligando, ¿no? Él te está enseñando que si tú no haces lo correcto el día de mañana, jamás estarás con Él. Jamás estarás con Él. ¿Sí? Aunque estés metido dentro de una iglesia, si tú no le eres fiel, Él no va a premiar a los que son infieles. ¿O quién va a premiar a una persona que sea infiel? ¿Le vas a dar un regalo porque te hicieron? ¿O te dijeron? No, mi hermano, tenemos un Dios celoso, ¿sí? Que lo quiere todo. A Él no le gusta que tú compartas tu vida con el mundo, porque el mundo es de Satanás. Y Él ya te compró a precio de sangre. Por lo tanto, el mundo y sus placeres deben de estar fuera de tu alcance. ¿Sí? Para que te entregues y te consagres
a nuestro Señor Jesucristo para que empieces a servirle en el plan y el propósito que Él tiene para tu persona, porque todos tenemos un plan y un propósito que cumplir y en qué servir. No todos somos manos, no todos somos boca, no, Dios sabe, ¿sí? Y nosotros al pedirle, Él nos va a enseñar cuáles esos dones y esos talentos que nos ha dado para empezar a servirle, ¿sí? Nadie que hable con falsedad. ¿Y cuántos están dentro de la iglesia y son mentirosos? No son guiados por Jesús, no son guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y es donde nosotros tenemos que ser sensibles para luego captar qué es lo que hay dentro de esa persona. A través de lo que está hablando, nos vamos a dar cuenta si realmente es el Espíritu Santo o si es el otro que lo está engañando. Vayamos a Miqueas capítulo 3, versículo 6. Vamos a leerle desde el versículo 5. Miqueas capítulo 3, versículo 5. Y arribita dice, contraste entre el profeta falso y el verdadero. O sea, hay falsos profetas, así como hay falsos pastores, así como hay falsos apóstoles. O sea, todo tenemos que saber, mi amado. No porque están aquí ya todo está bien. Si no nos ponemos al 100%, vamos a salir engañados y bailados. ¿Ya lo tienen? Miqueas capítulo 3, versículo 5. Dice, esto es lo que dice el Señor contra ustedes, contra los que hacen lo malo. Profetas que descarrían a mi pueblo. O sea, eran profetas que hablaban en su carne. ¿Y qué estaban ocasionando? Que el pueblo de Israel viviera en el pecado, viviera en el robo, viviera en la mentira. ¿Sí? Como el mundo entero está. Y el pueblo de Israel debería de haber sido la diferencia. ¿Sí? El pueblo de Israel era la excepción de todos los pueblos y naciones de la tierra, para que viviera en santidad, para que caminara en la verdad, en sus mandamientos, en sus estatutos y decretos. Mas sin embargo, por este tipo de personas mentirosas, estaban descarriando al pueblo de Israel. Por eso dice, con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Dice el 6, por tanto tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverán tinieblas. ¿De quién son las tinieblas? De Satanás. Cuando estamos haciendo lo incorrecto y cuando estamos haciendo lo que no es grato delante de nuestro Señor, son tinieblas que toman el control de tu vida. Son visiones de tu carne, de tus deseos, de tus pasiones. No son visiones espirituales de Dios. Y todos estos tipos de sacerdotes, de profetas y maestros, reyes y los gobernantes de ese momento del pueblo de Israel eran los que estaban descarriando al pueblo. Porque en ese momento, cuando el rey estaba sometido a la voluntad de Dios a través de los mandamientos, estatutos y decretos, todo el pueblo se sometía y caminaba dentro de un orden, ¿sí? Dentro de un plan y dentro de un propósito. Porque al rey se le daban también los mandamientos y los sacerdotes también los tenían. ¿Sí? Y el rey daba órdenes a los sacerdotes para que lo enseñaran al pueblo y todo el pueblo viviera en armonía, caminando en el plan y en el propósito de nuestro Señor. Pero estos mentirosos de los que está hablando, ¿sí? Ellos hacían su voluntad, ellos caminaban en su carnalidad. Y qué triste que estaban arrastraron al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero siempre hay hombres fieles que Dios levanta de en medio de todo lo que tú crees que no sirve. Dios levanta siempre algo que es bueno y que le es fiel. Y esa persona era el profeta Micaías. Dice el 7, los videntes quedarán en vergüenza,
los adivinos serán humillados, Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. A todos los que dicen, y esto dice el Señor, cuando está hablando su carne, cuando no es nuestro Señor que le está revelando. Hay muchos hoy en día que así lo hablan. Esto es lo que dice el Señor. Pues sí, es tu carnalidad. Lo que dice el Señor ya está establecido, ya está escrito. Tienen que tenerlo bien en cuenta. ¿Sí? No es de lo que venga una persona emocional y empiece a hablar cosas vanas que no tienen poder, ni tienen autoridad, ni tienen a Jesús. Porque hay poder en Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Dice el 8, esto es lo que dice el profeta Micaías. Yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Si robas es pecado. Si haces lo que haces malo es pecado. Todo lo malo es pecado. Entonces nosotros también hemos sido llamados a hablarles y a predicarles, a exhortarles. Cada quien va a tomar sus decisiones. No somos perfectos, sí. Cometimos pecados, sí. Pero no practicamos el pecado. Sí. No como mucha gente quiere ponerlo en la vida de la persona sin conocer realmente la vida de tal o cual persona. ¿Sí? Nada más por la apariencia. Pero hay muchos que sí podemos discernir las cosas cuando anda la gente provocativa, llena de carne. Anda deseosa de carne. Eso sí rápido lo conozco y lo entiendo. ¿Sí? Pero no puedo decir que es tal o cual. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Quién sabe con quién? Cada quien va a dar sus cuentas y cada quien va a pagar sus hechos. Pero yo estoy hablando lo que Dios, nuestro Señor, nos está enseñando. ¿Sí? Y este tipo de personas no estaban aptas para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Y hay muchos que están aquí que no están preparados para hacer la voluntad de nuestro Señor. Ellos hacen su voluntad. Ellos caminan como creen y predican como piensan, no como está escrito. Cuando la palabra nos enseña que no le quitemos ni una jota ni una tilde. No le tenemos que quitar ni poner nada, mi amado. Tenemos que hablar y declarar la palabra tal y como es. Y Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer en la persona, en la familia, en el pueblo, con quien tenga que hacer las cosas. Nosotros no estamos preparados como para cambiar las circunstancias. Nosotros no podemos cambiar a nadie. ¿Sí? El que va a cambiar es la vida de la persona, se llama Jesús de Nazaret. En la medida que tú le des el lugar que Él merece. ¿Sí? Él merece lo primero en todo. No en unas cosas sí, en una no, en todo. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Sí? Queremos reposar en Él. Hay que darle su lugar, hay que serle fiel. No nada más estar aquí en la iglesia y con los hechos somos otro tipo de personas. Tenemos que demostrarle a la gente, a los vecinos, que realmente Jesús vive en nosotros, que realmente el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y que Jesucristo es el que envía su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza. Y los hechos que estén viendo en nuestro trabajo, que es su bendición, es donde se va a ver el fruto de que realmente Dios está trabajando y está bendiciendo la obra de nuestras manos. No de estar pidiendo, no. De estar trabajando, porque su palabra declara que el que no trabaje, que no coma. Y yo tengo que trabajar. Yo vengo a predicar lo que Él me ha enseñado por gratitud, por agradecimiento, no por un peso. Nunca lo voy a hacer. ¿Sí? Lo que siembre es lo que voy a cegar. Estoy sembrando donde yo veo necesidad, siembro. El día de mañana, si Dios me da una vejez larga, pues Dios pondrá a la persona que bendiga mi vida. Si es que en ese momento necesito, pero no lo creo. ¿Sí? Porque el que tiene visión no se queda atrás, va adelante. ¿Sí? Tenemos que tener visión. Y por eso hay muchos que están en la iglesia y no tienen visión.
y les llega la vejez y a sufrir. Tenemos que tener visión y tenemos que darnos cuenta que el día de mañana las fuerzas nos van a ir abandonando, ¿sí? Este cuerpo se va a ir deteriorando y por lo tanto nosotros tenemos que ver adelante lo que el mundo no ve. Y eso es lo que Dios nos enseña dentro de su casa, ¿sí? Vayamos a Hechos capítulo 5. Entonces cuando nuestro Señor nos toma, ¿qué hacemos? Tenemos que hablar la verdad, ¿sí? Y cuando nosotros estamos y hablamos la verdad, estamos llenos de poder y de autoridad, ¿sí? Para reprender, para atar, para desatar en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Si tú no eres una persona para servirle, no sabes para qué estás aquí en este mundo. El que no sabe servir, no sabe recibir. ¿Sí? Tenemos que servirle con un corazón agradecido a Dios. Y Él va a hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros. Es Hechos capítulo 5, versículo 29. Vamos a comenzar desde el 28, versículo 28. Capítulo 5 de Hechos, versículo 28. ¿Ya lo tienen? Y esto era lo que les... Siempre va a haber una afrontación, va a ser una confrontación del bien y del mal. No esperen que todo va a ser bueno, no. Aún dentro de la iglesia va a haber que te diga, ¿sabes qué? Ese está mal, este hizo esto, siempre va a haber. Los religiosos, ¿sí? Esos que viven en religión, tradición y costumbre, también. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando la obra apostólica había comenzado, siempre había alguien, o Satanás usaba a alguien para que la obra de Dios se paralizara. Pero Dios, cuando te toma y eres un servidor, no importa lo que venga, Dios te abre las puertas y vas a ir avanzando y vas a ir avanzando y vas a ir creciendo y vas a ir aprendiendo para cumplir el plan de nuestro Señor. Y veamos aquí, dice el 28, los fariseos, los saduceos, los ancianos y los herodianos eran los que siempre estaban en contra de Jesús, y como Jesús ya se había ido, estaban en contra de sus apóstoles ahora, ¿sí? Dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Fíjense lo que estaban hablando todos esos perversos, sin corazón, sin pensamiento, sin discernimiento. Ese hombre no reconocieron a Jesús. Y eran sacerdotes también. Toda esa gente, dices tú, pues para que vean que no todo es bueno. También estaban involucrados todos los sacerdotes, todos los religiosos, fariseos, saduceos, ancianos y herodianos. Y miren la respuesta que nos da la palabra. ¿Qué tipo de mentalidad y mediocridad había en esas vidas de esas personas? Y así hoy en día también pasa lo mismo, ¿sí? Después de 2000 años. Vuelve lo mismo. ¿En qué ha cambiado la iglesia? ¿De qué nos sirve este testimonio? ¿De qué nos sirve la palabra? Pues yo lo que entiendo es que no tenemos una relación y una comunión. Porque si tenemos una relación y una comunión, nuestro Señor es el que nos va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y de caminar. Dice el 29, esto es lo que les contestan los apóstoles, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. A Dios, no a los hombres, es a Jesús, a quien debe de obedecer es a Jesús, no a la persona, porque la persona siempre te va a sacar fuera del plan y del propósito de Dios. Si los apóstoles le hubieran hecho caso a estos hombres, ¿qué hubiera pasado? La obra apostólica se hubiera paralizado y hubiera quedado ahí. Pero ellos tomaron una decisión. Por eso Jesús tomó 3 años en prepararlos y en capacitarlos para enviarlos.
Por eso cuando estaban en Jerusalén les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que haya descendido el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Por eso hablo de poder, de autoridad, y Dios da carácter, porque en este mundo tenemos que tomar decisiones, y el carácter que Dios ve establecido en ellos, si sabes qué, yo no te voy a hacer caso a ti. ¿Sí? Yo lo conozco a Él, yo estuve un tiempo con Él, yo sé cómo es Él. Y así en la medida que nosotros conozcamos y sepamos cómo es nuestro Señor, vamos a tomar decisiones. Es fundamental tomar decisiones en nuestra vida. Dice el 30, esto es lo que está diciendo también, siguen diciendo los apóstoles, dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Les estaba reprochando, ustedes fueron. Y todavía quieren que no prediquemos la palabra. No quieren que enseñemos lo que Él nos enseñó. Si lo recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. ¿Por qué estás cobrando? Pero cada quien tendrá que pagar lo que esté haciendo y lo que haya dejado de hacer. Porque todo lo que hagamos lo vamos a pagar aquí en este mundo. Y lo que viene va a ser en el otro también. Así de que es necesario tomar decisiones. ¿Sí? Y la decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente, de tu futuro y de tu final. Fueron traidores. ¿Sí? Después de que fueron del pueblo de Israel, su mismo pueblo lo traicionó. Su mismo pueblo lo entregó para que lo mataran. O sea, fíjense qué cambio tendría que haber o que acontecer en la vida del pueblo de Israel. Si siendo que Israel fue el pueblo elegido de Dios, para que lo cuidaran, para que lo obedecieran, para que les enseñaran, no estaban gobernados por Jesús, puros demonios, a través de esos sacerdotes, a través de esas religiones, de esas tradiciones y esas cosas. Y es lo mismo que hoy en día está pasando en la iglesia. No porque digan, no, pues estoy en la iglesia tal día, que decir que estás todo color de rosa. No, hombre, no. ¿Qué hay dentro de? ¿Qué hay dentro de la persona que te está hablando? ¿Y qué hay dentro de los miembros de cada uno de los que están habitando ahí? Que están acudiendo ahí. Si realmente está Jesús o no está Jesús. Porque cuando llega Jesús y está Jesús, Jesús liberta. Jesús pone un espíritu de compasión sobre nuestro prójimo para amarlo como a nosotros mismos. Dice el 31, esto es lo que siguen diciendo los apóstoles, dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Sí? Lo sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que nos diera arrepiéntete. Y cuando te arrepientes, hay perdón de pecados. Si tú no te arrepientes, no crees que todo está bien. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos. ¿Sí? Y Él es el que nos va a perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, es una losa y una carga que estamos cargando día a día. Día a día y la llevamos cargada. Cuando Él te dice, hey, vengan a mí los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Ve y refúgiate en Jesús. Ve y confiésale tus pecados, tus malas decisiones a Él, para que restaures tu relación y Él tome el control. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia, mas quien los encubre no prosperará. Si tú lo estás guardando, bien guardadito, no, vas a ir de mal en peor. Tienes que declarar y confesar las malas decisiones que has tomado. Y nuestro Señor es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios generoso y está presto para ayudarte, para ayudarnos. A eso vino.
Cuando ya todo el mundo entero no tenía, ahora sí que esperanzas, llegó el Salvador del mundo, no solo del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos y naciones de la tierra, para darnos una oportunidad de que en Él tenemos una vida eterna, ¿sí? Si hablamos y confesamos nuestros pecados. Y esto es lo que dice el 32, dice, nosotros, es lo que siguen diciendo los mismos apóstoles, dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. No a todos, mi amado. No te creas que en todo está el Espíritu Santo. Solamente en los que le obedecen. Y tú te tienes que examinar si realmente estás haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Si tú no lo obedeces, tú no lo tienes. Por eso los apóstoles lo dijeron, porque lo hicieron. En un momento se apartaron cuando Jesús fue crucificado, pero Jesús los encontró pescando. Y de ese momento para acá dejaron de pecar. Tomaron el compromiso porque vieron los milagros y el poder de Dios, ¿sí? A través de su Hijo Jesús. Y el mismo Espíritu Santo que recibieron los apóstoles fue el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que habita y mora en cada uno de nosotros los que le obedecemos. No es diferente, mi amado. No es otro, nada más es un Espíritu Santo. Así como Jesús también es uno y como el Padre es uno. No permiten que nos estén engañando. Y por eso tenemos que estar un tiempo con la palabra, para estar aprendiendo, ¿sí? Porque vendrán muchos engañadores, ¿sí? Y si tú no estás preparado, rápido te van a engañar. Rápido te van a sacar del plan y del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, dicen los apóstoles, dice nosotros, está hablando de todos, dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos, de todo lo que Jesús hizo. O si eran ellos sus discípulos, ellos miraban los milagros de Jesús. Cuando levantó a Lázaro, ellos miraron todo, mi amado. Pues nosotros somos testigos y nosotros también debemos ser testigos de lo que es Jesús en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a ser testigos? ¿O cómo vamos a imitarlo cuando no estamos obedeciéndolo? Y lo estaban afrontando. Eso es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros. Afrontar la mentira y el engaño de Satanás. ¿Sí? Ok, tú me dices, a ver, enséñame, muéstrame de qué manera lo estás haciendo. O por qué me dices que eres tal o cual. Si tus hechos y tu testimonio te están reprobando, mi amado. Nada más porque estás sentado en una silla. No te engañes. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿Estás obedeciendo? Tienes la seguridad que está Él contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Tenemos que tener esa seguridad, esa fe, esa confianza, esa certeza de quién somos. ¿Sí? Somos hijos del Dios Altísimo. Y eso es lo que te va a cambiar tu vida, va a cambiar tu circunstancia. ¿A quién quieres servirle? Ellos tuvieron que afrontar a Satanás mismo. ¿Es qué? Ni te los voy a obedecer. Y otra cosa más les voy a decir. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. Porque solo los que lo obedecen son los que lo tenemos. Eso era lo que le estaba diciendo a todos esos religiosos. ¿Sí? Y hoy en día pasa lo mismo. Pero cada quien se debe de examinar su vida. Aquí es de examinarse. Tú sabes qué es lo que haces cada día, cómo lo haces y para quién lo haces. Si vives en la mentira, tú tienes que saber que lo estás haciendo para Satanás. Si tú estás practicando la verdad, tú sabes que estás haciéndolo para nuestro Señor Jesús. Y es una manera de cómo ir creciendo y aprendiendo de nuestro Señor. Y vamos a terminar en Josué, capítulo 24.
Y aquí es otro testimonio más de lo que nos enseña su palabra. Josué fue quien los introdució a la tierra prometida al pueblo de Israel. Y cuando Jesús tomó a Josué para que fuera quien los introdujera, a través de Josué, Dios les dio la victoria sobre 31 reyes, sobre 31 naciones, para tomar la tierra que les había prometido al pueblo de Israel. Pero el pueblo, o sea, era de vista corta, o sea, como que ya te estableció en la tierra y como que pasó, ahora comenzaron los jueces y como que había aflicciones y volvían los ojos a nuestro Señor. Y cuando Dios venía en auxilio, en socorro sobre su pueblo, después otros tantos años y se volvían a volver a la religión, a la idolatría, a la santería, al ocultismo. Y hoy en día pasa lo mismo. El mundo entero está lleno de religiones, de tradiciones, de costumbres, de brujería, hasta no más saber. Tanta brujería en esas etnias de indios, sígole, hasta no más poder. ¿Por qué? Porque la ignorancia de no conocer a quien los hizo, por la ignorancia de no conocer a Dios nuestro Señor. Y nosotros no tenemos que estar llenos de ignorancia, tenemos que estar llenos del conocimiento de Dios nuestro Señor, para que cuando venga alguien a querernos engañar, decirle: no, mi amado, tú estás mal. Tú no estás caminando en la verdad, porque la verdad me hizo libre, y yo no te veo que seas libre, porque estás mintiendo, y el que miente es esclavo de la mentira. ¿Sí? Tenemos que aprender rápido, así, mira, para crecer. Si no, ¿de qué nos sirve estar metidos aquí? Perdiendo el tiempo. Cuando Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso: aprovecha el tiempo porque los días son malos, aprovecha cada momento que Dios te da de vida. Los días están malos, pero con Él, mira, los vamos a hacer buenos en el nombre de Jesús. Si para el mundo están malos, para nuestro Señor todo está bueno. ¿Sí? Porque viene un juicio y viene un castigo sobre todo el mundo entero. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y si hacemos las cosas correctas, Él va a cumplir el plan y el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Dice el 15. Pero eso es lo que le está diciendo Josué al pueblo de Israel. Dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Fíjate lo que le estaba diciendo Josué al pueblo de Israel. Si ustedes quieren obedecer a los Baales, a la diosa Astarte, al Dagón de los filisteos, esa es su decisión. ¿Sí? No le dijo: no, ustedes van a seguir a Jesús, ustedes van a obedecer al Rey de Reyes. No, Él estaba diciendo, lo estaba confrontando, porque cada quien tiene que tomar la decisión. Yo no voy a tomar la decisión por cada uno de ustedes. Cada uno va a tener que tomar su decisión, acorde a lo que quiera tener en su vida. ¿Sí? Y esto es lo que dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Dice: por mi parte, o sea, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Sí? Tú tienes que tomar la decisión. Él miró los milagros. 31 reyes fueron derrotados por Josué, porque Dios los respaldó. Y eso es lo que hace Dios en las personas que le sirven. ¿Sí? Vendrán aflicciones, vendrán tempestades, pero juntamente Dios nos va a dar la salida y nos va a llevar avanzando. Y vamos a ir avanzando y vamos a ir creciendo y aprendiendo, para que lo que vayamos aprendiendo lo estemos dando de gracia. ¿Sí? Entonces cada quien tiene que tomar sus decisiones. Yo en mi casa servimos a Jehová. Yo no sé la tuya. ¿A quién quieren servirle? ¿Sí? Si queremos servirle a nuestro Señor, tenemos que tener una relación y una comunión con Él.
para todo lo que Él nos está enseñando, nosotros estarlo practicando y estarlo dando de gracia a cada uno de nuestros hermanos, parientes, vecinos, que vean un cambio, ¿sí? Que Jesucristo está obrando y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y a todos aquellos que están hablando basura, es porque así está su corazón. ¿Sí? Dice su palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y de la abundancia del corazón habla la boca. Todos aquellos que Dios se encargará de ellos. ¿Sí? Nosotros no tenemos por qué estar ahí metiéndonos en contiendas o confrontando con la gente, ¿no? Tenemos a nuestro guerrero de guerreros, su nombre es Jehová de los ejércitos. Él es el que pelea la batalla, mis amados. ¿Sí? Y en Él hemos confiado, y en Él seguiremos confiando, y en Él terminaremos hasta el final. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.